torno del 16 al 18 y no invertían muchos en investigación y desarrollo cuando los números mostraban que eran muy grandes. ¿Dónde está el truco? Aquí. Aquellas empresas que habían hecho investigación y desarrollo, su productividad contemporánea les caía. En vez de subir, bajaba. Mis otros dos colegas, el Pepo Gregorio fue presidente del Banco Central en Chile, un economista, y el otro era nuestro ayudante, me decían, como economistas, me decían, esto está malo. ¿Cómo hacer que gastar en investigación y desarrollo para la empresa genere una pérdida? Y yo miraba los números y decía, vale, vamos a mirarlo, y estaba todo, metodológicamente estaba bien. Y después, como ingeniero, entonces pensé, le dije, pero tiene todo el sentido del mundo. Claramente que tú tienes pérdida. ¿Y cuáles son las pérdidas? Entonces, quizás este ejemplo lo han escuchado antes, pero hagamos un cambio tecnológico súper sencillo como ustedes, ¿no? Ustedes se compran una lavadora automática. ¿Por qué se compra una lavadora automática? En teoría porque ustedes quieren mejorar la productividad de su casa. Es decir, quieren, entonces, en vez de estar lavando a mano la ropa, tienen una lavadora automática, entonces los libera a ustedes del tiempo y ustedes pueden dedicarse a otra cosa. La productividad de la casa sube. ¿Okay? Entonces, esta es la tecnología más estándar que existe. O sea, no hay riesgo tecnológico de nada. Saben lo que se supone que hacen. Bueno, ustedes van a comprarse una lavadora a una tienda, ¿no es cierto? Con la esperanza de que su productividad va a aumentar. Y resulta que traen la lavadora y ¿qué pasa? ¿Lo vieron? No pasa por la puerta. No pasa y ¡tunk! No entra por la puerta de la cocina. Hay que entrar a picar, ¿no? Hay que sacar la puerta, el marco, etc. Estoy exagerando un poco el punto, pero vean las actividades. Después, no, el intercambiador de calor, no sé si le dicen California aquí, etc. No te aguanta porque de 5 litros necesita de 10. Después la pones y no sabes cómo funciona. Tira el polvo por un lado, ¿no es cierto? Abre y se te cae el agua y todo, ¿no? Bueno, ¿dónde está la pérdida de productividad? Toda la ropa sucia que se está acumulando, que no lavaste. Ahora, después que aprendiste a usar la tecnología, es decir, que ya sabes cómo funciona la máquina y todo, que pueden pasar a veces días, y ya en el caso mío meses, después aprendiste, tu productividad mejoró, que es lo que los números muestran. Pero en la transición, tu productividad se fue a la punta del cerro. A un ingeniero de proceso, usted le pone una planta nueva, control CAD/CAM o un sistema automático o lo que quieran de cualquier sector productivo, pero les queda la escoba, se le arruina todo. Y a veces las empresas incluso no salen de ese valle de la muerte tecnológico y quiebran. Un conocido empresario, ayer estaba hablando, Fantuzzi, que estaba hablando de un conocido empresario chileno que se dedicaba a hacer cosas en aluminio, muy conocido, muy grande, de muchos años. Se le ocurrió la genial idea de incorporar un sistema CAD/CAM, que es un Computer Aided Design, Computer Aided Manufacturing, en la planta. Se compró, se gastó una cantidad de recursos, dijo, esto va a mejorar la productividad, listo. Instaló la planta. Primero, necesitaba toda la planta productiva trifásica, y tenía todo monofásico. O sea, cambiar todo el sistema de cableado. Después tenía que entrenar a la gente para hacer las cuestiones en CAD/CAM, que no tenía. Bueno, quebró, el tipo quebró. O sea, no solamente la productividad se le fue para abajo, nunca más se levantó. Entonces, estos números lo que están mostrando es que este proceso de transición es más o menos importante. Entonces, si yo tengo un mundo privado, que evalúa los proyectos, no en tanto el TIR, sino de cuánto tiempo yo voy a recuperar el capital, esto va a tener en contra. ¿Me siguen? ¿No? Entonces, los temas de competencia son muy importantes. Y a veces, los países más pequeños, mercado doméstico, uno de los problemas que tenemos es falta de competencia, que los empuje a tomar estas decisiones. Bueno, los números para el sector privado muestran que invertir en investigación y desarrollo es rentable, pero B, genera costo en el corto plazo, y C, los beneficios se pueden demorar. Hay un trabajo de Goto y Suzuki para Japón que muestra que en promedio para la industria manufacturera tradicional son 2 años o 3 años que puede recuperar, y en la industria química son 10. O sea, ese es el esfuerzo, ¿no? Como les decía, también es rentable en innovación. Ahí tenemos las brechas, esto en términos de impacto de productividad. En función de producto y proceso, aquellas empresas que son muy bajas de la productividad entre empresas innovadoras y no innovadoras. Y fíjense cómo de alguna manera la brecha va creciendo con respecto a aquellos que invierten más en innovación. Mejora la productividad en el promedio. La pregunta central es ¿por qué no se invierte más? Y la respuesta no lo sabemos. Es un conjunto de cosas que están atrás. Falta de gente, falta de capital humano, falta de competencia, en fin. Déjenme terminar con dos o tres argumentos que yo creo que pueden ayudar un poco. Dado que la innovación es un proceso de alta incertidumbre, tanto técnica como comercial, y no hay que olvidarse que la comercial puede ser incluso más importante que la técnica, y que su base está el conocimiento. El conocimiento es un bien económico bien particular, ¿no? El conocimiento es un bien cuasi público. El bien público por excelencia es la plaza pública, donde en los economistas decimos no aplica el principio de exclusión ni la regularidad del consumo. Es decir, el que yo use la plaza pública no impide que otro que use la plaza pública, y yo si quisiera ganar plata con la plaza pública, la única manera es tendría que enrejar la plaza pública por una entrada por una puerta. ¿Sí? Bueno, el conocimiento tiene algo de eso. No hay rivalidad en el consumo, es decir, cuando están repartiendo el conocimiento casi todos lo adquieren, salvo los temas de propiedad intelectual,
y los temas de la no rivalidad, el principio de exclusión. Entonces, esto lo que genera son problemas que los privados no están dispuestos a generar el conocimiento, algún tipo de conocimiento. ¿Okay? Por muy buena ley de patentes que exista o de propiedad intelectual, primero existen, y ahí están las tres, asimetría de información. Este es el problema más grande que explica el problema del vínculo entre la universidad y el mundo privado. El mundo científico tecnológico en teoría sabe más o menos bien qué es lo que está haciendo y qué es lo que puede hacer. El mundo privado no tiene la menor idea de qué es eso. Y tampoco está dispuesto, porque es muy caro, a averiguarlo. ¿Okay? La oficina de transferencia, en teoría, tratan de resolver este problema de asimetría entre la información de otras partes. Técnicamente, el que vende tecnología sabe perfectamente lo que está vendiendo, el que compra tecnología generalmente no tiene la menor idea. Fíjense que parte, y hoy día en la mañana hablamos, de los programas de apoyo público en Paraguay y en otros lados, por ejemplo, para el mundo empresarial, para que vayan a una feria de Hannover a mirar la tecnología. ¿Por qué deberíamos nosotros financiarlo con todos los impuestos para que un empresario vaya allá? Porque hay un problema de asimetría de información, porque si él no sabe, nunca, y toma malas decisiones, toda la pérdida que él tiene a lo menos es igual a la pérdida social. ¿Okay? Si no hay externalidad, incluso puede ser más por los desempleos que puede generar malas decisiones. Bueno, vaya y vea. La pregunta es si te tengo que pagar el segundo pasaje, ¿no? Y probablemente no, porque la asimetría de información ya se resolvió, ¿no? Pero muchas veces es una falla de alguna manera que privadamente no hay una interacción. Una de ellas explica el problema de interacción entre el mundo universitario y el mundo privado, porque hay mucha asimetría de información entre las partes. Problema de apropiabilidad. ¿Por qué se financia con recursos públicos la ciencia base, que parece de perogrullo desde el punto de vista económico? Es porque nadie privadamente está dispuesto a que todo lo que investigue lo hagan público a la mañana siguiente. Porque de hecho el régimen de incentivo que tiene un académico es publicar papers en revistas indexadas, ¿no? Y entre antes mejor, ¿okay? Pero los privados no van a beneficiar nada. Fíjense que el problema no es que yo no tenga los beneficios asociados, ¿no es cierto?, a la propiedad intelectual de esto. Es, yo no puedo capturar como privado los beneficios que genera ese conocimiento. No me interesa el conocimiento per se, en teoría, sino que potenciales beneficios económicos que podría ese conocimiento generar. Es eso lo que interesa. Y eso es lo que está la ley de patentes detrás, para resolver en parte eso, pero tiene muchos costos que ustedes, me imagino, ya saben. Y los terceros se llaman fallas de red o fallas de coordinación. Voy a poner el lado malo para que vean en el fondo a lo que me ilustró. Cuando ustedes hay congestión vehicular, generalmente los economistas pensamos que así funciona el mundo. Cuando ustedes se meten en una congestión vehicular, hacen como una decisión privada. Ya me voy a meter a esta red porque en el fondo voy a... Bueno, pero asumo el costo porque tengo que hacer tal cosa. Lo que no se dan cuenta, cuando ustedes meten a la red, trancan la red más. Hay una pérdida social colectiva por el hecho de que ustedes se metan a la red que ustedes no incorporan. ¿Okay? Esa es una externalidad negativa de la red. En el conocimiento ocurre exactamente lo contrario. Hay una externalidad positiva de red porque ustedes con conocimiento aportan a la red. Internet de facto es eso. ¿Okay? Entonces, privadamente yo puedo decir, ya, yo me conecto a la red, privadamente porque tengo beneficio y costo de meterme. El costo sería, ¿no es cierto?, lo que pago mensualmente a Internet, el beneficio de todos los beneficios que me generan a mí. Lo que no se dan cuenta es que ustedes valorizan más la red porque participan en la red. Entonces, el Estado tiene un rol, por ejemplo, porque CONACYT y otras instituciones financian creación de redes, justamente por eso. Esta idea de las masas críticas es eso, que el Estado financia la creación de estas masas críticas, vínculos. Todo eso se llama fallas de red o fallas de coordinación. Todo esto justifica la participación activa, desde el punto de vista más económico, de este tipo de cosas. Estoy dejando afuera todas las cosas que tienen que ver con cosas que son esencialmente importantes de financiar. Por ejemplo, la ciencia base. El argumento que daría mi mujer es, no, esto hay que financiarlo sí o sí, no dan lo mismo los criterios económicos. El ministro de Hacienda dice, a ver, un momentito, yo tengo un costo alternativo del tema de la salud, se me puede morir un tipo en el fondo y con eso justifica toda la plata de ciencia. Por otro es conocimiento, el otro es la salud de una persona. Entonces son las decisiones bien difíciles que tienen que tomar. No solamente el ministro de Hacienda, sino la discusión política al respecto. Pero todo esto de alguna manera justifica de que haya poner recursos de todos ustedes, porque el Estado no los genera, sino que en el fondo se los transfiere de ustedes a través de impuestos, ¿no es cierto?, en este tipo de cosas. El problema está que el Estado puede meter la pata, que de hecho la mete. Y a veces la intervención del Estado puede generar más daño desde el punto de vista económico de que mejor no hacer nada. Por ejemplo, la política industrial, que hubo algo de eso hubo en los 50, en los 60. Entonces, el accionar del Estado puede generar grandes ineficiencias para promover esta actividad. Esto se llaman fallas de Estado. Y justamente los temas de la institucionalidad es la solución de cómo se hace. Déjenme mostrarles tres en el fondo para ilustrar el punto. La primera es esto de la inconsistencia dinámica. Esto no es incontinencia dinámica, sino inconsistencia dinámica. ¿Qué significa esto? Lo siguiente. Todos los esfuerzos, como recién decíamos, las empresas cuando invierten en ciencia y tecnología o en innovación, los países cuando incorporan nuevo conocimiento, el resultado de esto se ve en el mediano y largo plazo. Por lo tanto, una autoridad que tiene el último dólar para gastar y tiene la siguiente alternativa, gastar menos en un puente o invertir en tecnología, ¿dónde lo va a hacer?
¿Y por qué va a ser en el puente? Porque es visible y es inmediato. Y si se quiere reelegir, es la forma más visible. ¿Ok? Por lo tanto, en el margen, de alguna manera lo que ocurre, y esto no es un problema de nosotros, en todo el mundo es lo mismo, ¿no? Es esta idea de que en el fondo no hay una consistencia en el tiempo, solo esfuerzo de incorporar nuevo conocimiento, porque políticamente es tremendamente poco atractivo esto. De hecho, todos los países que yo los mencioné, Australia, Nueva Zelanda, Finlandia, hicieron una estrategia de incorporar nuevo conocimiento como estrategia de desarrollo bajo una crisis severa, todos. Terrible. Mejor caso, Finlandia. Finlandia era el patio trasero de la Unión Soviética, para los que son más viejos se acordarán. Y cuando se cayó la Unión Soviética, se fueron a la punta del cerro, tenían una buena base de capital humano, y lo empezaron a desarrollar, toda la sociedad se puso de acuerdo, y durante 2 décadas le metieron una cantidad de plata hasta el día de hoy, 3 puntos, 4 puntos de investigación y desarrollo. Y lograron que apareciera Nokia, lograron que aparecieran otras firmas de ese calado. ¿Cómo resolver inconsistencia dinámica? Lo podemos discutir, no es trivial cómo se resuelve. ¿Okay? ¿Cómo hago que en el fondo que el gobierno de turno diga no, esto de alguna manera no se hace, y no haya alguien que diga, un momentito, que no sean solamente los incumbentes, el mundo científico diga, no, tenemos que mantener esto porque es importante. Segundo, problema de agencia. ¿Cuál es el problema de agencia? Es cuando quieren responder la siguiente pregunta: ¿quién es el responsable público de la ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento en Paraguay? Que le cueste el puesto si que las cosas no se hacen. Yo sé quién es responsable de la política de salud, de infraestructura, agrícola, eso sí lo sé. Si no saben identificar claramente quién es el responsable, tienen un problema de que hay un problema de agencia. Esto es donde viene la literatura de finanzas también. ¿Quién es el responsable? ¿Okay? Y esto es un tema bien, porque de alguna manera, si no hay responsable en el fondo, entonces se pasan la pelota, como decimos nosotros en Chile, uno a otro. Y esto genera un problema de organización del aparato público en apoyo a estos temas. Los temas de industria cultural, también que estamos hoy día en la mañana hablando, tienen exactamente el mismo problema. Una cosa es la cultura, otra la economía naranja, industria creativa. Bueno, ¿quién es responsable de este tipo de política? Tercero, captura del grupo de interés. Esto significa que de alguna manera, dado que el Estado tiene una justificación para invertir en estos temas, puede ser que después ya no la tenga. La pregunta es si el Estado se puede salir. Por ejemplo, este caso que les decía, hay una justificación para financiar el pasaje del primer emprendedor que vaya a su primera feria, ¿no? Vaya a Hannover a mirar la tecnología, asimetría de información, resuelve el problema de asimetría de información. ¿Okay? Vuelve y se da cuenta que en realidad es bueno ir a Hannover, o no, se da cuenta que no es bueno, en realidad. La pregunta es, ¿yo debería financiar el segundo pasaje? Y la respuesta es no, porque el problema de asimetría de información en teoría ya no existe. ¿Puede el Estado decirle que no a un empresario cuando viene a tocar la puerta por segunda vez el pasaje? Y generalmente no puede decirle que no, porque le dice el siguiente tenor: oye, pero si me financiaste el primero y ya aprendí, estoy viendo una financiar el segundo y también me conocí. Otro problema, los estados tienen que ejecutar, ¿no es cierto? ¿Y qué mejor ejecutar con un tipo que ya sé que hace las cosas y lo hizo bien? Bueno, lo hago con él, porque me voy a arriesgar con otro empresario y quizás no va al viaje, ¿no? ¿Okay? Eso de alguna manera. O el mundo científico de repente dice, bueno, tienes que financiar esto y vamos a hacer ciencia. ¿Y cuál ciencia? No, es un problema nuestro, el mundo científico. Ustedes no nos vienen a rayar la cancha que vamos a investigar. Esta discusión entre la ciencia orientada por curiosidad científica y la ciencia orientada por misión, ¿no? ¿Cómo el Estado se descaptura? ¿No? Como decir, ya no se justifica. El gran problema que hubo en la política industrial en los 50, 60, que la va al mundo privado. El mundo privado nunca tenía los incentivos en el fondo para salirse porque tenía preventas, etc. Todo esto son problemas de Estado. Entonces, la pregunta es cómo hoy día los arreglos institucionales que existen en el país tratan de solucionar estos temas. Lo anterior requiere entonces una institucionalidad, agencia, reglamentos, procesos, controles, transparencia para que los logre. ¿Okay? Y con esto termino en suma. Tenemos evidencia sólida que la innovación y sus actividades relacionadas, ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento, son fuente de crecimiento, principalmente por el lado de la inspiración. Mejoran la productividad total de factores y además le dan una sustentabilidad al desarrollo. Según Krugman, y ustedes ven los gráficos, la principal fuente de crecimiento de ingresos per cápita en largo plazo es mejora en la productividad total de factores. Son fuentes de ganancia, son muy rentables. Los números muestran que para el privado son tremendamente rentables, si no lo harían, en otros países tampoco lo harían. Pero los beneficios, por ejemplo, cuesta que lleguen. Se demoran en llegar. Por lo tanto, empresarios ansiosos, en el fondo, o criterios de evaluación de proyectos que ven el plazo y no tanto la rentabilidad, pueden ser perjudiciales. Y tercero, competitividad en un mundo de competitividad y complejidad. La innovación en la ciencia orientada por misión, por ejemplo, podemos hablar de esto, pueden ser fundamentales para generar estas ventajas competitivas, muchas de ellas basadas en las ventajas comparativas. Eso es más o menos el resumen. Y esto tiene, de alguna manera, un desafío
los países latinoamericanos, todos estamos atrasados, incluso corregido por ingreso per cápita, estamos muy atrasados en todos los esfuerzos que estamos haciendo en estas actividades. Y solamente, ¿qué es lo que estamos haciendo en el Banco Portal? Y con el único slide más de promoción, ¿no? Estamos justamente tratando de fortalecer lo que se llama el Sistema Nacional de Innovación, agentes públicos y privados en desarrollo de ecosistemas. Puede ser innovación de tipo social, puede ser innovación de tipo tecnológica, que es lo que se hace principalmente, ¿no es cierto?, en CONACYT y en otros lados, en desarrollo institucional, para evitar estas fallas de Estado, modernización de la estructura productiva, que capture en el fondo al apoyo de la innovación y el emprendimiento, y la investigación orientada por misión. O sea, no solamente es importante investigación por la curiosidad, sino también, en el fondo, que la investigación sea orientada para solucionar problemas de la sociedad y también del mundo privado. Muchísimas gracias. Bueno, la idea ahora es preguntas. Hablaba de casos de éxito de algunos de los países como Canadá. Bueno, con el micrófono. Que hablabas de casos de éxito de algunos países que habían invertido para generar productividad, habían invertido en innovación. Recuerdo que mencionabas Canadá, no me acuerdo del resto. Me gustaría saber algún ejemplo de buenas prácticas que desde el gobierno hayan sido, digamos, eficientes en el tema de inversión en innovación y que pudieran ser aplicables en un contexto como el paraguayo. Hay varias dimensiones, esto me gusta, larguísima, pero varias dimensiones. Por ejemplo, lo puedes separar en temas de actividad, ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento. Lo que hemos visto en el fondo es que aquellos países que, por ejemplo, en el ámbito científico, han incorporado adicionalmente que los recursos públicos estén orientados a fomentar carreras científicas o proyectos de investigación que están motivados no por la curiosidad del científico, sino por problemas o desafíos que enfrenta el país, que pueden ser sociales o productivos. Eso ha generado un cambio importante. Ahora, esto es una cosa que para la tradición científica latinoamericana me parece de pésimo gusto. Decirlo de otra manera, es hacer la ciencia funcional. Y la respuesta es sí, también, puedes hacerla liderada por la curiosidad. Por ejemplo, cuando uno caracteriza los esfuerzos, ¿dónde los científicos son buenos en nuestros países? Son absolutamente ortogonales a las necesidades privadas, productivas y sociales de los países. Chile. Tenemos la mejor astronomía del mundo, matemática básica, biología básica, en términos de PEP, publicaciones, citas, journal, etc. Y exportamos cobre, vino y peces. Hicimos el cálculo la otra vez, por ejemplo, por decirte, número PhD por tonelada métrica de cobre. Gente PhD dedicada a la industria del cobre. Chile es el principal exportador y productor del mundo. Y lo hicimos lo mismo para el cobre, lo hicimos para el salmón y lo hicimos para el vino. Y Canadá y Australia, que son los otros dos productores grandes de cobre del mundo, tienen 17 veces más PhD, 17 veces, eso son 1700% más PhD por tonelada métrica de cobre que Chile. Chile tiene, aunque no lo crean, 3 doctores expertos en parra de vinos. Producimos 2.000 millones de exportaciones en vino. Sommelier, que mezclan vinos, es mucho. Pero tipos científicos que sepan de la biología de la parra, 3. No entra la filoxera y son agua. Entonces, los temas científicos, los temas de innovación. Muchas veces la práctica de la innovación fue una cosa, dos dimensiones. Separar la innovación que tiene que ver con un ámbito, por ejemplo, de innovación social, de innovación de base tecnológica, de innovación productiva. Al comienzo fue muy neutral. Hoy día ya los países están sofisticando un poco en su oferta de instrumentos, porque la problemática que tiene un innovador que viene en la tecnología es completamente distinta a la que tiene un innovador social, ¿no? Tú lo sabes mejor que nadie, ¿no es cierto? Los que están montando la base de la pirámide, el tema de la escala, ¿no es cierto? Hay un sinnúmero de cosas, las soluciones, muchas son basadas en TIC, mientras que la tecnología necesita infraestructura, laboratorio, etc. Laboratorio para innovación, no para el desarrollo de los prototipos, estamos hablando ya en la cadena más de testeo, escalamiento, etc. Tercero, tema de formación de capital humano. Mucha de la formación de capital humano en este contexto, y también podemos aprender mucho de estos países, Uruguay es un caso muy interesante, y cosas que en el fondo no tan buenas como el caso chileno, es en el fondo cómo tú defines la política neutral más por estos desafíos. Y yo creo que las buenas prácticas son una combinación. Tienes que liderar por el lado de la oferta, la gente, los muchachos quieren estudiar menos lo que ellos quieran, financiamos todos nosotros las becas, está bien. Pero hay otros también que tengas, por ejemplo, affirmative action. Es decir, si tú eres mujer de una región y tu área está relacionada con algún tema, un desafío, puntitos adicionales en las postulaciones, ¿no? Si tú de alguna manera quieres traer eso a, por ejemplo, los temas de formación de capital humano, la traída de inserción, no puedes pensar en la persona, tienes que pensar en un grupo. Las masas críticas, ¿se acuerdan el efecto red? Claro, entonces no puedes hacer las atracciones, me voy a traer el científico que está en la Universidad de MIT haciendo y lo voy a enchufar en la universidad acá solo. Ese tipo perdió.
perdió. Necesita masas críticas. Emprendimiento, también. Emprendimiento, primero, existe una confusión entre emprendimiento por necesidad y emprendimiento por oportunidad. Entonces, de alguna manera, las buenas prácticas que han hecho los países es decir, separemos las dos, son importantes, cada uno tiene su... Entonces, todo lo que es emprendimiento por necesidad lo dejas al alero de una institución que apoya el tema de emprendimiento por necesidad, que está asociado, por ejemplo, al tema de la informalidad, el problema de empleo, etcétera, aunque los negocios de alguna manera rentablemente anden... Separamos los temas de emprendimiento por oportunidad. Y ahí te metes los temas que tú también conoces, ¿no es cierto?, emprendimiento. En este contexto, ¿qué es lo que se necesita? Uno de los grandes problemas que hemos encontrado hoy día es que ha habido mucho apoyo por la oferta, los temas de emprendimiento, de innovación, etcétera, pero justamente la etapa que es más complicada, cuando los tipos tienen que empezar a hacer los primeros grandes negocios, o sea, ya tienen venta y justamente tienen que vincularse con los venture capital, etcétera, ese no está. Ese pedazo no está. O sea, justo van a enganchar cuando vienen después la segunda o tercera ronda, no están. ¿Y quién está dando eso? ¿Hay fallas de mercado? Sí. ¿Hay institucionalidad? No. ¿Gente experta en los gobiernos que sepan de esto? No, porque son tipos expertos en finanzas, costo alternativo es 10 veces y por lo tanto trabajan en el sector privado, en la banca, y no hay, ¿no? Ahora, yendo a los casos particulares, hay mucha experiencia muy interesante en temas sectoriales, difusión de conocimiento en Brasil. Hay muchos temas muy interesantes de institucionalidad en Uruguay. Y hay temas de emprendimiento, por ejemplo, como Startup Chile es otro, en Chile. Y yo creo que es bueno mirar un poco incluso, bueno, tú conoces el caso de Social Lab en temas de sociales que también son interesantes de ver. Pero la respuesta es mucho más larga, pero hay experiencias latinoamericanas que valen la pena. Mucho. Sí. Ya tengo como en esta última transparencia Sí. que hablabas, ¿qué hace el BIT? Sí, por supuesto. En este contexto. Sí, claro. A ver, lo que estamos haciendo principalmente, nos hemos dado cuenta que, con respecto al primero, una respuesta menos larga, todos los CONICIT, nada personal, todos los CONICIT, los CONACYT, se llaman todos igual en Latinoamérica, fueron todos creados más o menos al mismo tiempo, fin de los 60, y todos liderados por el mundo científico para justificar mayores recursos públicos para el empuje de la ciencia liderada por curiosidad. Hoy día ese modelo está un poquito más obsoleto, han habido transformaciones muy importantes, CONACYT es uno, en el fondo todavía mantienen el nombre, pero hay unos que se han transformado, en el caso colombiano se transformó en un ministerio, de hecho un departamento que es más importante que un ministerio. Chile está pasando una ley para crear un ministerio de ciencia y tecnología, otros países lo tienen como Argentina y Brasil. Pero esto genera muchas fricciones, ¿no? Entonces estamos tratando de ayudar desde el punto de vista institucional de cómo organizar, dependiendo de la historia y la idiosincrasia, porque son distintas, una institucionalidad para que trate de evitar estos tres problemas que he mencionado. Una de las formas de hacer la inconsistencia dinámica no es a través de los ministerios, sino la creación de consejos nacionales de innovación, de ciencia y tecnología, que tengan una visión más de Estado y no de gobierno, que participe. Es muy parecido a lo que ustedes están haciendo en la ley de cine, que tiene un consejo autónomo en el fondo, pero que no tiene potestad en asignación de recursos, pero organiza y le ayuda a los gobiernos que entran para no hacer borrón y cuenta nueva. Y si es que de alguna manera el gobierno sale con una cosa, no, vamos a cerrar esta cuestión, que no le salga gratis. Es decir, un momentito, que evita la inconsistencia dinámica, ¿no? Eso estamos ayudando a estructurar esas institucionalidades. Lo estamos haciendo, por ejemplo, en Perú, hay una cosa que se llama el CONCITEC y produce. Estamos ayudando en la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología en Chile, and the like. De hecho, en la creación de todos los CONICIT participó, fue un proyecto de la OEA, pero fue financiamiento del BID, fines de los 60. Modernización de la estructura productiva. La idea es principalmente lo que les decía, estamos demasiado concentrados los países en pocos productos, esos productos muy volátiles con respecto a la evolución de los precios. Durante 10 años no hubo mucho que hacer, pero ahora que viene la vaca flaca, ¿cómo los países se pueden adecuar a eso? Lo que estamos promoviendo es no utilizar las estrategias del pasado, muy de política industrial antigua, nosotros pensamos que no es una buena idea, pero sí plantearlo en términos de una estrategia que se llama en términos de desafíos. Hoy día en la mañana estamos conversando de que los países pueden plantearse, o sea, business as usual, pero además tratar de plantear ciertos desafíos que pueden ser importantes. Por ejemplo, el caso chileno está planteándose el desafío de transformarse en un país que exporta cobre verde, es decir, con cero trazabilidad medioambiental, o sea, no hay en todo. Y la gracia del desafío que tiene que ser de muchos sectores. El caso paradigmático es la carga a la luna, ¿no es cierto?, de Estados Unidos. Cuando dijo, ¿no es cierto?, Kennedy al principio de los 60, vamos a poner un hombre a la luna al final de la década, es un desafío, ¿no? Y si ustedes miran, algo así como 12-13% del Producto Interno de Estados Unidos hoy día depende de productos y servicios que se desarrollan como consecuencia de la carrera espacial. O sea, de externalidades, telecomunicaciones, ciencias de materiales, transporte. Y no solamente lo público, NASA, ARPA y otros, sino privados. Entonces, desafío. Chile está planteando dos desafíos, cobre verde uno, y hoy día en la mañana estamos conversando también, Chile tiene uno de los países que tiene más expectativa de vida del mundo. Está cerca de los 80 años, está por sobre la OCDE. La idea es que Chile se transforme en el país con la mayor expectativa de vida del mundo. Ahora alguien diría, bueno,
¿Qué tiene de interesante eso? Bueno, todo lo que tiene que ver en la industria de alimentos, todo lo que en la industria farmacéutica, todo lo que tiene en salud, de prevención de salud, ¿no? Y todos los temas de digitales que están detrás de todo eso, en el fondo tienes muchos sectores que están incorporados. Eso es lo que estamos tratando de hacer a través de la modernización de desarrollo productivo basado en innovación, ¿no es cierto? Innovación en el sentido de esto que es no solamente técnicamente viable desde el punto de vista, sino también comercialmente viable, que es muy relevante. Y el tercer pilar de esto es investigación orientada por misión. Es decir, hay que seguir empujando los recursos públicos para la ciencia de base y de curiosidad liderada por proyectos científicos donde la evaluación sea que tenga todos los criterios que generalmente lo hace evaluación de pares para que tenga, ¿no es cierto?, relevancia. Pero al mismo tiempo incorporar nuevos recursos para aquellos muchachos o investigadores, generalmente son más jóvenes los que tienen este chip. Es decir, pero mi ciencia también puede ser el desarrollo funcional a algo. Por ejemplo, uno de los grandes temas de desafíos que hay en Chile, esto del cobre verde, tiene que ver con la industria solar. Ahí está el vínculo, ¿no? El desafío cobre verde necesita energía, una de ellas no renovables convencionales, una es eólica, la otra solar. Chile en este caso tiene la mayor cantidad de radiación solar del mundo. Todos los equipos de solar están desarrollados por los alemanes junto con los chinos para radiaciones mucho más bajas. ¿Qué significa esto? Que cuando pongo los equipos de captura, duran mucho menos porque realmente se funden. Entonces yo necesito ciencia de base para tratar de determinar los espectros, para ahí empezar a determinar los diseños, las técnicas y la normativa de diseño de los paneles. Lo puede hacer en Chile, lo puede hacer en otro lado. Eso es ciencia de base, pero funcional, que no es lo mismo. Es investigación pura, pero en el fondo está pensada en una cosa. La definición de la misión obviamente no es del científico, se la está definiendo en este caso el grupo que está detrás de la Corfo, asociado a la industria. Lo que estamos empujando es agenda, en el fondo hay desafíos sociales, por ejemplo, muy grandes. Erradicar la pobreza, o erradicar el dengue, o erradicar, ¿no? Entonces, en ese contexto uno hace investigación para. Esto es muy importante, por ejemplo, los temas de derecho de propiedad son importantes. Cuando hago investigación por misión, los derechos de propiedad no son míos. Yo me alineo, en el fondo. A mí me pagan, etcétera, pero yo hago esto, pero los derechos de propiedad son de alguna manera, si no, yo puedo trancar la pelota. Porque si yo soy científico, defino algo y después la paro, se acabó. Distinto es cuando yo promuevo, por ejemplo, la investigación aplicada al desarrollo de innovación basada en tecnología por los mismos científicos, está bien, pero en el fondo eso es la propiedad que hay en el mundo científico. Lo que estamos empujando un poco también esta otra dimensión. Y cada país se arregla de distinta manera porque tiene arquitecturas distintas, historias distintas, idiosincrasias distintas y sobre todo escalas distintas. Es distinto cuando uno es un país de 7 millones, de 17 millones o de 50 millones de personas. ¿Qué tal? Vimos la dificultad para mostrar en rentabilidad la inversión en investigación y desarrollo de las empresas, ¿verdad? Sobre todo en el corto y en el mediano plazo. Y eso es aquí y en todos los países. ¿Qué se puede hacer para lograr un mayor incentivo para lograr eso, sobre todo en un estado incipiente en el que estamos? Muy buena tu pregunta. La respuesta derecha es no sabemos. Ahora, ¿qué sabemos? Primero sabemos que es un problema sistémico. O sea, no hay una bala de plata que te solucione este problema. Parte del trabajo que hacemos en el banco es hacer investigación aplicada sobre esto, Mission Oriented Research, ¿no? Lo hacemos en el banco para solucionar estos problemas, ¿no? ¿Qué sabemos? Sabemos que el tema de la competencia es clave. O sea, la falta de competencia no anima a los emprendedores a hacer, o a la empresa establecida a hacer este tipo de cosas. Segundo, los empresarios esto no lo hacen por bolita dulce, y tampoco lo hacen en el fondo por quedar bien con la sociedad. No, o sea, lo hacen netamente por un tema comercial, y está bien que sea así. Entonces, meterle presión para la competencia es un mecanismo de hacerlo. Si los tipos de alguna manera no tienen presión actual o futura, lo que se llama competencia por el mercado, los tipos no lo van a hacer. Dicho de otra manera, si están en la zona de confort y están ganando rentas asociadas a otras cosas y sobreviven porque tienen renta, dicen, ¿para qué me meto en esto? Ahora, el problema que tiene eso es que para aquellos que ven esta amenaza de hacerlo o la oportunidad de salir afuera, sobre todo a ganar esa escala, necesitan un conjunto de cosas. Necesitan gente, infraestructura, conocimiento, vínculos. Todo eso son bienes públicos y por lo tanto el Estado tiene que de alguna manera participar en eso. Hay una gran discusión si en el fondo el Estado tiene que después cobrarle o no por esto. Y está muy fuerte en Estados Unidos y en Inglaterra, sobre todo en Inglaterra. Decir, bueno, yo, por ejemplo, hoy día le dan crédito tributario en algunos países o le dan incentivo, por ejemplo, a innovación empresarial. La pregunta es si les va bien, yo le debería cobrar más que el impuesto a la renta que le cobro tradicionalmente. Y una discusión bien fuerte, ¿sí? Porque en el fondo son puras ganancias, pérdidas públicas, ganancias privadas, ¿no? No sé cuánto es el mundo universitario está muy desconectado del mundo empresarial en nuestros países. Principalmente porque el mundo universitario y el mundo científico son casi lo mismo. ¿Se fijan? Porque los científicos viven en las universidades. Eso no es obvio que es así. De hecho, en Alemania no es así.
Los institutos científicos, la mayoría están fuera de las universidades. Fraunhofer, Max Planck, etc. You name it. Entonces, para que tengan una idea, el financiamiento de la ciencia en Estados Unidos, solamente el 10% es del National Science Foundation, que se vendría a ser como el CONACYT, ¿no? El NSF. El 10%. El otro 90% de investigación de ciencia básica es el DOE, el del Departamento de Energía, Salud, Defensa, que son los tres principales. Y bueno, obviamente los privados en el caso de farmacéutica. Y nosotros estamos acostumbrados como que es todo público, ahí está la diferencia, porque son muchos de ellos privados. No sabemos exactamente cuál. Pensamos que el tema de la competencia es importante y en los países pequeños salir afuera, porque en el fondo le puedes meter más competencia artificialmente si en realidad la escala no